Obtener un sistema tecnológico en la actualidad 969-977. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 969. La victoria asegurada del cónclave. Las líneas del sistema se detuvieron en el momento en que activó el nudo en su alma, como si ahora estuviera tratando de adaptarse a las acciones de Aaron. Con él también llegó un momento de silencio y alivio del dolor, pero a pesar de eso, no sintió alivio, pues aún no sabía si era una solución temporal o no. Pronto, su cuerpo respondió por él. Gimió, intentando contener el grito, sabiendo que en cuanto gritara, sus defensas mentales contra el dolor volverían a ceder. En cambio, decidió sentarse en posición de meditación, entrelazando los dedos mientras juntaba los pulgares y cerrando los ojos, intentando identificar qué sucedía. Aunque el dolor había regresado y era peor que el primer golpe, este se sentía como una mezcla. Una parte provenía de su alma y envenenaba constantemente su maná, mientras que el dolor adicional provenía de otra fuente. Cuando una vez más comenzó a arrojar todo el maná recién envenenado, ya que le causaría daño mantenerlo en su cuerpo, esta vez, estaba usando el maná expulsado como sensores para brindarle información sobre lo que estaba sucediendo dentro de su cuerpo. De no haber sido por el dolor que sentía, su sorpresa habría sido audible, pues las runas de escala atómica en su corazón rúnico se estaban activando. Era la primera vez que ocurría estando consciente, ya que todas las demás veces había ocurrido mientras dormía, como la primera vez, o en coma inducido por la nova o el propio sistema. Ahora, con algo en lo que concentrarse plenamente, lejos del dolor, esto lentamente pero no por completo se trasladó al fondo de su mente mientras se concentraba y trataba de entender lo que hacían las runas, ya que podía aprender mucho al experimentarlas activamente mientras estaba consciente. ¡Bam! Alguien cayó, seguido de Ark. ¡Bam! La puerta se abrió de golpe segundos después del grito. Un grupo de guardias de seguridad de la civilización Gorga entró en la habitación con sus armas en mano. Mientras algunos inspeccionaban la habitación, dos se acercaron al individuo caído. «Señor, ¿está todo bien?», preguntó uno de los miembros del equipo de seguridad mientras colocaba su mano sobre el hombro del hombre en el suelo, cuyo grito se hacía cada vez más débil a medida que aumentaba su temblor. «Traigan al chamán de mana», gritó el hombre a los soldados que aún estaban despejando la habitación para ver si había alguien o algo que hubiera causado el grito del hombre. Al oír la orden, dos de ellos salieron de la habitación mientras el hombre que la gritó se tapaba la boca con la mano antes de decir: «Situación roja. El representante presenta síntomas desconocidos y no responde. Aún no se conoce la causa. Lo enviaremos al chamán de maná para que reciba tratamiento». Luego cargó al representante sobre sus hombros, al ver que la situación empeoraba. Correr hacia el chamán acortaría el tiempo que tardaría en recibir un diagnóstico, o incluso tratamiento. Sudaba, sabiendo que le esperaba un mal día si no se solucionaba la situación. Comando Central del Cónclave. Con el Cónclave en guerra contra un imperio que ya sospechaban que tenía la capacidad de abrir agujeros de gusano, todos los planetas importantes se encontraban en alerta máxima. Así, la noticia de un representante del gobierno que había participado en las negociaciones y firmas del primer acuerdo tras la Primera Guerra con el colapso del imperio llegó de inmediato al Comando Central del Cónclave. En ese momento, recibían la misma noticia de diferentes civilizaciones. Empezó con una, luego con otra, hasta 10, luego con 20, y en poco tiempo, cada civilización tenía a uno de sus representantes experimentando una situación inexplicable. Sin embargo, a nadie en el mando central le sorprendió la noticia, pues era algo que habían tenido en cuenta. Dado que ellos también estaban explotando el contrato de maná, el propio imperio debería poder explotar los contratos rúnicos a cambio. «Gracias al maná, usamos representantes para firmar en nuestro lugar», dijo un líder de civilización mientras veía un vídeo en vivo de lo que le sucedía a su representante, quien había firmado el contrato con el imperio. El vídeo lo mostraba marchitándose lentamente, como si le estuvieran drenando el líquido de su cuerpo, algo que sus especialistas médicos solo estaban combatiendo con maná, un nuevo lujo que ahora podían permitirse gracias a sus grandes reservas en preparación para la guerra contra el imperio. Debería estarles sucediendo lo mismo, pero aún peor, ya que su emperador fue lo suficientemente tonto como para haberlo firmado él mismo, dijo otro líder de civilización con una risita antes de agregar.
Me pregunto cómo están reaccionando a esta situación que está sucediendo con su emperador en un período tan caótico. Todos en la sala asintieron. Habían hecho una apuesta estratégica. De suceder, su guerra sería más fácil de lo esperado. Si no, seguirían luchando con la confianza de ganar. Pero, sorprendentemente, el ataque había sido efectivo, ya que el Imperio respondió con agresividad, atacando directamente 1000 de sus planetas, lo que desencadenó instantáneamente el juicio del juramento de maná que el emperador había firmado. Estaban seguros, con gran confianza, de que el emperador estaba sufriendo el castigo del juramento de maná, lo que a su vez debería causar conmoción en el imperio por la pérdida de su líder, quien, además de ser el emperador, era también el ancla y la persona más fuerte del imperio, todo a minutos del primer enfrentamiento directo entre flotas. El asentimiento solo duró un momento mientras se concentraban nuevamente en la pantalla que mostraba que su flota estaba a minutos del enfrentamiento con la flota imperial de respuesta rápida que se había movido para interceptar su flota que se acercaba. Todos sus preparativos y apuestas iban a empezar a surtir efecto ahora, pues el metal real se enfrentaría al metal, donde solo la energía cinética decidiría al ganador. Después de todo, los agujeros de gusano no pueden ser utilizados por ambos bandos dentro del sistema solar y la nube de Oort, que estaban cubiertos de cerraduras espaciales tras cerraduras espaciales que inutilizaban cualquier habilidad espacial, limitando la forma en que se podía librar la guerra. Era una situación que les favorecía más que al imperio, ya que podían seguir trayendo refuerzos mediante agujeros de gusano a través de zonas sin bloqueos espaciales, mientras que los refuerzos del imperio se limitarían a los que tenía dentro del sistema solar, que solo podían trasladarse mediante movimientos convencionales. Esto también beneficiaba al cónclave, ya que conocerían cada movimiento de las fuerzas imperiales dentro del sistema solar y podrían actuar y ajustar sus acciones en consecuencia. Aunque sucedieron cosas que superaron sus expectativas, esto no cambió mucho el resultado esperado, pues todo apuntaba a una victoria segura. Todos en la sala esperaban con ilusión y trabajaron arduamente para que se hiciera realidad, ya que el botín de guerra justificaba el costo de financiar esta guerra. «Oh, Dios», dijo Ayaka mientras salía de la puerta estelar, sintiendo la gran cantidad de maná envenenado que se irradiaba desde la distancia. Aunque sentía el maná irradiado, lo que más la sorprendió fue la fluctuación de fuerza vital que sucedía en esa dirección. Años de longevidad estaban siendo expulsados con cada segundo, asegurándole que quienquiera que le estuviera sucediendo no lo estaba pasando bien. «Señorita Ayaka y señor Lee, por favor, vengan conmigo», les dijo un soldado con armadura completa unos segundos después de que salieron de la puerta estelar, escoltándolos inmediatamente hacia una nave que los esperaba y que despegó en el momento en que abordaron, llevándolos a donde estaba el emperador. El emperador sufre actualmente un envenenamiento de maná debido a un tecnicismo en un contrato de maná. Necesitamos que se esfuerce al máximo para ayudarlo a lidiar con la situación o, si tiene una solución, que la proporcione. Nova apareció y les presentó un resumen de la situación. Las imágenes mostraban al emperador sentado en posición de meditación, irradiando maná. La nave tuvo que mantenerse a cierta distancia, ya que la atmósfera era inestable a medida que se acercaba. «Yo me encargo de aquí», dijo Lee mientras caminaba hacia la puerta. Como si reaccionara a él, Ayaka empezó a flotar con fluidez. La gravedad circundante no se vio afectada por la habilidad de Lee, que solo la atacaba a ella. Ya estaba acostumbrada a que usara sus poderes contra ella. Cuando la puerta se abrió, saltaron de inmediato al activarse un escudo gravitatorio que los rodeó y los protegió de la turbulencia de maná. «Eso debe ser muy doloroso», dijo Ayaka mientras se acercaba a Aaron, quien estaba sentado y parecía muy tranquilo, a diferencia de la expresión que esperaba que tuviera mientras su fuerza vital se contaminaba y perdía. Esta era una situación extrema. En cuanto se quedara sin maná, sería un blanco fácil, incapaz de contrarrestar el envenenamiento por maná. «¿Cuáles son sus reservas de energía en este momento?», preguntó, queriendo saber para poder prepararse para cuando sucediera. Dado que esto llevaba sucediendo minutos antes de que ella llegara y la cantidad que expulsaba constantemente, se sorprendería si aguantaba 10 minutos más. «No te preocupes por eso. No se quedará sin maná», respondió Nova, ganándose la mirada de sospecha de ambos, pero no había tiempo que perder en hacer más preguntas. A medida que Lee se acercaba al emperador, se vio obligado a aumentar su gasto de maná en el escudo cuando el maná envenenado del emperador chocó con su capa exterior. «No se preocupen por el maná. Les daré todo el que quieran», dijo Nova mientras el maná comenzaba a llenar los trajes que llevaban puestos, los cuales les había proporcionado Nova cuando los recogieron de su base de investigación.
Esto se debía a que ella proporcionaba maná, convertido a partir de una parte de la electricidad del reactor central de Marte, vertida a través de un microagujero de gusano abierto en sus trajes. Esto le permitía suministrar tanto maná como fuera necesario, pero también creó un malentendido, ya que ambos creían que así era como ella le suministraba maná al emperador. Al sentir la revitalizante sensación del maná absorbido por su cuerpo, Lee se volvió más agresivo. Empezó a dirigir y redirigir el maná envenenado, lo que a su vez redujo la turbulencia hasta que alcanzaron al emperador. Esto le permitió a Yaka contactar con su cuerpo e intentar recopilar información sobre la situación. Mientras eso ocurría, los ojos del Imperio y del Cónclave ahora estaban enfocados en un área, solo unos segundos antes del primer contacto. El Imperio conocía la ventaja de ser pionero. Controlaba el terreno, marcaba el ritmo y obligaba al enemigo a adoptar posiciones reactivas. En cuanto las flotas imperiales alcanzaban la zona elegida, todos los bloqueos espaciales en un radio de milisegundos luz se activaban al nivel 2, enderezando el espacio y forzando a la flota de punta de lanza del cónclave a abandonar el vuelo ultra rápido, ya que el espacio impedía la curvatura. Fue un movimiento muy útil, pero gastó tanta energía que no se pudo usar muchas veces, ya que incluso los bloqueos espaciales sufrieron problemas de durabilidad cuando se usó el nivel 2. Teniendo conocimiento previo de que las flotas de punta de lanza del cónclave iban a ser arrojadas desde FTL, las flotas imperiales hicieron lo mismo en el instante en que sucedió e inmediatamente explotaron la sorpresa para lanzar un ataque. Cualquiera que observara la situación vio miles de rayos de luz brillante que eclipsaron momentáneamente la débil luz solar que llegaba a la nube de Oort, iluminando con intensidad partes de asteroides helados que no habían recibido luz solar en cientos de miles de años. Las naves que reaccionaron con lentitud experimentaron explosiones. Aunque en las películas los láseres o las armas de energía directa parecen evitables, solo lo son por su efecto dramático. En la vida real, son casi imposibles de evitar en las proximidades, ya que viajan a la velocidad de la luz. Aunque 299, 792, 458 metros, un milisegundo luz, es una distancia enorme, es casi instantánea en términos de la velocidad de la luz y sus ataques relacionados. Siguieron más y más láseres, pero ya había pasado suficiente tiempo para que el enemigo activara sus protecciones. Aún así, el 10% de su flota ya se había perdido en la salva inicial. Las guerras espaciales se ganaban antes del primer contacto, pero eso solo si ambos bandos se conocían bien. Esto no era una variable en este caso, ya que era la primera vez que ambos bandos iban a toda potencia, y ambos carecían de información suficiente para decidir el resultado antes de que comenzara. Cada bando creía tener la ventaja. Pero incluso una baja del 10% era más de lo esperado. Aunque el Imperio logró atacarlos antes de que pudieran activar sus escudos, las naves aún contaban con protección pasiva contra armas de energía. Casi todas las naves militares estaban cubiertas con capas de blindaje ablativo que se vaporizaban al impactar para absorber energía y proteger los sistemas subyacentes. En caso de ser violados, los ataques se respondían con materiales de cambio de fase que absorben y distribuyen el calor a los disipadores, reduciendo aún más el daño y retrasándolo lo suficiente para que las protecciones activas se activaran. Momentos después de que sus escudos se levantaron, bajaron cuando los láseres vinieron de la flota del cónclave en un ataque de respuesta, negándose a permanecer pasivos antes de que sus escudos volvieran a levantarse. El proceso se repitió constantemente a medida que se enviaban más y más ataques láser cuando los láseres imperiales se estaban enfriando. Pero en lugar del resultado esperado del ataque con armas de energía contra la flota imperial, se encontraron con que sus ataques se reflejaban de inmediato. Las flotas imperiales usaban un escudo único compuesto por piezas triangulares que se volvían completamente reflectantes al ser tocadas por los ataques de energía. Se desplazaban y reflejaban el ataque en un ángulo de 90 grados hacia otra pieza triangular conectada que reflejaba la acción de la primera, reflejando la luz otros 90 grados y devolviéndola a los emisores con el 90% de su intensidad original, tras haber absorbido el 10%, ya que nada es perfectamente reflectante. En los dos primeros intercambios, el Imperio salió victorioso, pero no habían pasado ni 5 segundos desde el primer ataque, por lo que la pelea estaba apenas en su fase de calentamiento. Tos. 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 Tos.
En el silencio del espacio, los propulsores en diferentes áreas de una nave atacante se activaban con intervalos de milisegundos para garantizar que los movimientos de la nave fueran predecibles, mientras también afinaban su posicionamiento en preparación para la siguiente acción en la que la mitad de las flotas interceptoras imperiales estaban a punto de participar. Los propulsores dividieron la nave en sus respectivos grupos de acción asignados, y todo se llevó a cabo mientras eran invisibles para el enemigo debido a la gran cortina de escudos frente a ellos, que aún estaba desviando los láseres que enviaba continuamente la flota del cónclave, que quería intentar drenar su energía y ver si podían atravesarla. Solo habían pasado 10 segundos desde que comenzaron a atacarse, pero la cantidad de ataques y la velocidad a la que sucedían las cosas harían pensar a cualquiera que lo experimentara que habían pasado horas. Una vez divididos todos los grupos de acción, 18 en total para ser exactos, comenzaron a actuar de inmediato para llevar a cabo el plan. Con la flota del cónclave como centro de una esfera, los grupos de acción comenzaron a moverse en diferentes órbitas parciales. Al fin y al cabo, el espacio era tridimensional, así que el Imperio planeaba aprovechar todas las dimensiones, iniciando así una maniobra de pinza multidireccional. Como las naves solo contenían metal y no tenían que preocuparse por lo que les sucedería a los humanos, ya que la presencia humanoide no eran más que avatares controlados desde Marte, aplicaron la máxima aceleración instantánea posible, dependiendo de la fuerza G sostenida máxima de las naves. Al mismo tiempo, la mitad restante de la flota también se puso a trabajar de inmediato. Los cañones láser, que ya se habían enfriado, comenzaron a disparar su segunda ronda, la cual, combinada con los ataques láser que se reflejaban, casi cegó todos sus sensores. Sin embargo, por mucho que atacaran, sabían que no ser detectados sin sigilo activo era imposible, por lo que los grupos de acción también comenzaron a atacar, pero con mucha menos intensidad, ya que la mayoría de la energía de las naves estaba concentrada en los motores de gravedad para acelerarlas a través de su maniobra de pinza. Han salido de detrás del escudo. Dejen de atacar el escudo y concéntrense en las flotas de pinza. Ordenó el comandante de la flota del cónclave en cuanto los sensores registraron los grupos de pinzas, ya que sus naves estaban en constante movimiento para intentar esquivar los ataques láser que se dirigían hacia ellos y los que se reflejaban. Sudaba copiosamente a pesar del ambiente con temperatura controlada en el que se encontraba, pues no esperaba tanta resistencia del Imperio. Al fin y al cabo, habían estudiado su primer encuentro con el Imperio, analizando la guerra de principio a fin, repasando fotograma a fotograma la exhaustiva información recopilada por cada civilización participante. Como cada uno era mejor en un espectro de sensores diferente, la combinación de todos estos datos constituía un archivo muy completo. Y a pesar de tener en cuenta el conocimiento que habían proporcionado al Imperio, los sobreestimaron, duplicando su fuerza potencial. Pero ni siquiera esa sobreestimación parecía ser suficiente para lo que enfrentaba en ese momento, ya que el escudo en sí parecía haber evolucionado, pasando de ser un escudo básico que cubría cada nave individualmente a un mega escudo para toda la flota, capaz de reflejar los ataques láser como si nada. Cerrando los ojos por un segundo, tomó una decisión al abrirlos y ordenó: preparen los torpedos Shadari. Señor, si los usamos desde el principio, ahora desconfiarán de que se vuelvan a usar. Actualmente, creen que son muy caros, lo cual es cierto, y se usarán de forma intermitente. Pero si se usan tantos como en la Primera Guerra, ¿ahora los tendrán en cuenta en cada enfrentamiento?, preguntó su asistente, para asegurarse de que el comandante comprendiera lo que significaba. Entonces, ¿quieres ser tú el responsable si nuestro primer enfrentamiento termina en derrota?, preguntó, mirando fijamente a su asistente. Aunque era mejor reservar esta arma hasta el momento oportuno, no era la mejor decisión para sus posibilidades. A pesar de ser una guerra y de que su acción podría causar más daño en las siguientes batallas, era un problema que tendrían que afrontar cuando llegara el momento. Además, el cónclave tenía otras armas secretas que podrían usar más adelante, pero por el momento, necesitaba considerar su posición, ya que no estaría a salvo si perdía el primer enfrentamiento con el Imperio. Su asistente no discutió mientras seguía adelante con las órdenes, y en cuestión de segundos, los torpedos Shadari ya estaban cargados en sus tubos de lanzamiento. Envíen uno por cada grupo que intente una maniobra de pinza y disparen cuando estén listos. Envíen 5 por los que quedan al otro lado del escudo, ordenó con una mueca de desprecio al ver que estaban listos. Al instante, el sistema de objetivos aisló a cada uno de los 18 grupos de acción, disparando un torpedo por cada uno, y envió 5 directamente a la flota restante.
Las imágenes de los misiles Shadari se proyectaron entonces en un lado del holograma de información. Los observó intermitentemente antes de volver a comprobar la evolución del enfrentamiento, sin haber infligido aún daños importantes al Imperio a pesar de los constantes ataques. Los grupos de acción desviaron al instante parte de sus armas y comenzaron a atacar los torpedos Shadari con balas láser, intentando interceptarlos. Pero debido a la vibración constante de la tecnología Shadari activa, todos los láseres los atravesaron como si fueran una simple proyección. A pesar de eso, continuaron con su maniobra de pinza, cambiando activamente su posición para tratar de no estar en la misma ubicación que los misiles Shadari que se aproximaban, ya teniendo datos sobre ellos ya que se usaron unos pocos en la Primera Guerra. Al mismo tiempo, dentro de las naves de los grupos de acción, las cápsulas de apertura comenzaron a moverse hacia los aceleradores de los cañones de bobina, finalmente listas para el siguiente movimiento, ya que pronto llegarían a sus ubicaciones designadas. Entonces, ¡foom! Los cañones de bobina cobraron vida, lanzando instantáneamente las cápsulas de ataque hacia la flota del cónclave, una a una. La flota del cónclave se encontraba ahora en plena maniobra de expansión, al comprender que permanecer en las mismas posiciones resultaría en una pinza. Inmediatamente comenzaron a apuntar a las cápsulas para intentar derribarlas, y para su sorpresa y horror, sus ataques atravesaron las cápsulas que se abrían paso como si fueran hologramas, el efecto que tenían los torpedos Shadari. Había comenzado un toma y daca, y el Imperio salió demostrando que podía luchar contra ellos usando sus propias tecnologías. La flota del cónclave comenzó a dispersarse para evitar el contacto con los objetos similares a misiles, que ajustaban constantemente su trayectoria de vuelo hacia las naves objetivo. Esto obligó a la flota del cónclave a dispersarse aún más, pero los objetos contaban con contramedidas, ya que también ajustaban constantemente su posición en el espacio tridimensional. Esto requería que los movimientos de las naves del cónclave fueran más agresivos que los de los objetos que se aproximaban para mantenerlos a raya, mientras les disparaban sin parar. Esta dispersión tuvo el efecto negativo de hacer que los barcos individuales fueran fáciles de identificar y atacar por la flota de pinza imperial, a diferencia de cuando estaban agrupados. Destello. Un destello de luz, seguido de una ronda de explosiones, iluminó el campo de batalla, anunciando la baja de la primera nave imperial, resultado directo del torpedo Shadari. Era obvio para cualquiera que la nave fue un sacrificio intencional para lidiar con el torpedo y no tenerlo en la cabeza, una táctica que solo el Imperio podía emplear gracias a tener avatares en lugar de soldados reales, manteniendo la misma efectividad. Buena jugada, dijo el almirante, mirando la información antes de añadir con una sonrisa, pero eso solo si tienes una buena base industrial y la capacidad de recibir refuerzos constantes. Lo que estás haciendo ahora no es diferente a cortarte la mano para salvar un dedo atrapado. Aunque parecía feliz de que el Imperio se viera obligado a usar esa táctica para lidiar con los misiles Shadari, en su interior le dolía que pudieran ser lo suficientemente decididos como para hacer ese sacrificio a pesar de conocer los limitados materiales que tenían a mano para esta guerra. El momento en que el Imperio soltara los bloqueos espaciales para intentar recibir refuerzos de Próxima Centauri también sería el momento en que la guerra terminaría con la victoria del cónclave, ya que las flotas del cónclave también entrarían en el sistema solar junto con esos refuerzos. También fue un curso de acción muy costoso para el cónclave, ya que todo lo que obtuvo al usar un torpedo Shadari fue eliminar una sola nave elegida por el Imperio, anulando efectivamente casi la mitad de su razón para enviar esos torpedos. La guerra psicológica. Sabía que ni el Imperio ni el cónclave habían encontrado aún una forma rápida y eficaz de lidiar con los torpedos Shadari. Por lo tanto, en cuanto se lanzara uno, el enemigo lo tendría constantemente en mente y tendría que mantener movimientos constantes, erráticos e impredecibles para mantenerlo a raya hasta que agotara su energía. Esto, a su vez, limitaría sus posibilidades de acción durante el combate, ya que lucharían con una mano atada a la espalda, intentando esquivar el torpedo mientras reutilizaban algunas de las armas de su nave para dispararle constantemente. Sin embargo, en lugar de infligir el efecto psicológico que pretendía, que habría mantenido a raya a las flotas de pinzas y con una capacidad de ataque muy limitada, ahora se encontraba en el lado receptor. El Imperio parecía haber asimilado por completo la información recibida de los Shadari e incluso logró replicar uno, aunque se trataba de un misil rudimentario y de gran tamaño. Esto era comprensible, ya que solo contaban con la tecnología desde hacía unos años y acababan de asimilarla, sin alcanzar el nivel de comprensión necesario para reducirla.
Para un misil que dependía de atravesar objetos y gastar energía para ello, su gran tamaño era una desventaja, ya que su gran superficie de contacto se convertiría en una práctica de tiro. Su flota ya les disparaba para obligarlos a usar continuamente la capacidad de desfase o ser destruidos, lo que aumentaba el gasto de energía de los misiles. Era un método que requería mucho tiempo, pero una de las pocas contramedidas fácilmente implementables para tales misiles. Simplemente lo fuerza hasta el agotamiento, luego ya no podrá desfasar y puede derribarlo como cualquier otro misil o torpedo. Las cápsulas de penetración, que el cónclave consideraba misiles, continuaron acercándose cada vez más a sus naves seleccionadas, incluida la nave nodriza, a pesar de estar bañadas en suficientes municiones láser y físicas para volverlas casi invisibles al fuego constante. Pero mientras eso ocurría, si alguien hubiera tenido una visión privilegiada de la situación, habría visto cápsulas similares en sigilo activo, invisibles para los sensores, acercándose también a las mismas naves. Estas estaban más cerca que las visibles, que estaban siendo inundadas por el fuego y consumían tanta energía que, de no haber sido por la energía constante que se les suministraba, ya se habrían quedado sin energía y habrían sido destruidas. Cuando las cápsulas invisibles finalmente alcanzaron a las naves que todavía estaban concentradas en lidiar con las cápsulas visibles mientras mantenían a las flotas imperiales en medio de una maniobra de pinza activa, atravesaron la armadura exterior de las naves como si fuera inexistente. La cápsula de ruptura sigilosa que entró en la nave más grande no se detuvo en ningún punto. Avanzó hacia el reactor antes de cancelar su capacidad de desfase y materializarse en su interior, desestabilizándolo y volviéndolo supercrítico. En un instante, la nave nodriza, por un breve instante, se convirtió en el objeto más brillante del entorno, llevándose consigo al almirante de la flota y a la estructura de mando. Pero ese no fue el final. 20 más le siguieron en el mismo segundo, luego 100 un segundo después, y 52 un segundo después. En 5 segundos, más de 200 naves del cónclave se convirtieron en pequeñas estrellas, iluminando el campo de batalla como fuegos artificiales. Al mismo tiempo, en un campo infinito, plano y cubierto de hierba, se congregaban más de 10.000 millones de ciudadanos imperiales, todos con un aspecto diferente. Algunos llevaban armadura, otros vestían ropa básica, algunos parecían robots, otros vestían ropas increíblemente sencillas, y algunos flotaban, pero todos miraban en una misma dirección. Una hazaña casi imposible tener a tantos humanos tan concentrados en una sola área, posible gracias a la realidad virtual. Acababan de salir de un curso intensivo acelerado en el tiempo, donde se les obligó a practicar y experimentar el uso del avatar seleccionado y sus habilidades. Sin que lo supieran, el imperio asimiló ese conocimiento para que se sintiera como algo natural, como si hubieran pasado toda su vida con esos cuerpos y habilidades. Ahora estaban listos para el despliegue y esperaban la orden de movilización mientras escuchaban el breve discurso de John. Aunque sean individuos poderosos, recuerden que siguen siendo ciudadanos imperiales y están sujetos a las leyes del gobierno imperial. Pero asegúrense de darles una lección, dijo en tono neutral, pues los discursos no eran lo suyo, antes de gritar: ¡Viva el imperio! ¡Viva el emperador! Gritó al unísono, como por instinto, la multitud de 10.000 millones de personas compuesta por personajes dispares. Dicen que cuando llueve, llueve a cántaros. Eso es lo que estaba experimentando el cónclave en ese momento, ya que intentaban retirarse tras perder una cuarta parte de sus naves sin siquiera darse cuenta de lo que les había golpeado. Esto hizo casi imposible evitar lo que no vieron venir, lo que resultó en que la orden de retirada inmediata fuera dada a toda la flota por el siguiente en la cadena de mando. Se le informó apenas unos segundos después de que la red informática conjunta recorriera la estructura de mando, verificando si sus superiores estaban vivos o muertos antes de pasar al siguiente nombre si estaban muertos o no estaban disponibles. Al llegar a él, se le otorgaron todos los privilegios, que utilizó al instante para ordenar una retirada inmediata, ya que, de seguir así, el intento de pinza del imperio tendría éxito y dificultaría aún más la retirada. Sin embargo, a pesar de ser una buena decisión, era muy difícil materializarla sin sufrir más bajas. No podían alcanzar la velocidad máxima debido a los bloqueos espaciales constantemente activos que activaban su segundo nivel en cuanto lo intentaban, obligándolos a moverse a velocidades convencionales mientras las flotas del Imperio Terra los perseguían y continuaban atacándolos. El nuevo almirante temporal intentó buscar las anclas espaciales en sus alrededores, pero sus sensores solo mostraban asteroides, meteoritos helados y todo lo que se podía encontrar en una zona así.
El Imperio había logrado que las anclas se ajustaran perfectamente a su entorno en todos los aspectos, incluso en su firma cósmica. Todo lo que el cónclave podía hacer era atacar los asteroides cercanos al azar, buscando la suerte, pero también para desahogar su frustración. Mientras tanto, la potencia de fuego restante contraatacaba contra las flotas imperiales que los perseguían, a las que no podían esquivar. Limitados a una retirada a velocidad sublumínica, les tomaría 10 meses de viaje constante a velocidad cercana a la de la luz alcanzar los límites de la nube de Oort, lo que significaba que no sería diferente a una masacre lenta, metódica y ejemplar. Empezaron a llegar más flotas imperiales, ya que no estaban limitadas por la restricción de velocidad sublumínica que se estaba activando alrededor de la flota del cónclave en retirada. Con cada minuto que pasaba, la potencia de fuego imperial en los alrededores aumentaba, mientras que el número de naves de la flota del cónclave seguía disminuyendo. El Imperio ahora disparaba solo con ataques básicos, dejando de lado el arma invisible exótica, tanto para reservarla para batallas importantes como para enviar un largo y doloroso mensaje al cónclave mientras observaban cómo su flota era destrozada, sin intención de dejar escapar a nadie. Ablación láser, eso es lo que habría pasado por la mente de un investigador de la Instalación Nacional de Ignición si hubiera visto esto antes de la formación del Imperio. Las imágenes en directo de lo que sucedía en las nubes de Oort dejaron atónitos a los del Comando Central del Cónclave, aunque no eran investigadores. En ese momento, frente a ellos, presenciaban cómo las flotas imperiales habían completado la formación de una esfera con la flota del cónclave en el centro, iluminada por los constantes ataques láser escalonados de las naves imperiales. Estas reprimieron y devolvieron cualquier ataque de la flota del cónclave mientras intentaban luchar hasta el último hombre, ya que el Imperio no tomaba rehenes. Sin embargo, por muy genial e inspirador que pareciera, el Imperio llegó al extremo de permitir que los misiles Shadari restantes destruyeran algunas de sus naves solo para seguir infligiendo daño. Las naves destruidas por los misiles continuaron concentrando sus ataques en la flota, sin redirigir una sola bala, rayo láser ni nada para intentar destruir los misiles Shadari antes de que fueran destruidos. La lluvia de fuego disparada contra la flota del cónclave significaba que cualquier disparo sería destruido indirectamente, lo que resultó en que solo los misiles Shadari lograran atravesar la carnicería, y eran pocos en número. Media hora. Eso fue suficiente para que el primer enfrentamiento concluyera con una victoria total y contundente del Imperio Terra, tras haber destruido todo lo que la flota del cónclave había aportado al combate, convirtiéndolos en piezas adicionales entre los más de 1 billón de objetos en la nube de Oort. Pero eso no era todo lo que el Imperio hacía. También habían obligado prácticamente a todas las flotas que se encontraban dentro de la nube de Oort a salir de la velocidad ultrarrápida, permitiéndoles intentar escapar a velocidades sublumínicas. Esto les llevaría más de 1 mes de viaje, si no más, dependiendo de la profundidad a la que se encontraran en las nubes de Oort cuando se activaran las anclas, actuando como un pantano de lodo y dejándolos como presa fácil, dejando claro que eran los siguientes y que no podían hacer nada. ¡Bam! Alguien golpeó la mesa con la mano antes de gritar. Tenemos que encontrar la manera de lidiar con esas cosas que impiden que se abran los agujeros de gusano, o masacraremos todas nuestras flotas. Gritó furioso el líder de una civilización, pues no quería que su flota se convirtiera en sacrificios inútiles. Se esperaban bajas, pero ver a tu flota dirigirse hacia lo que es una destrucción asegurada y no hacer nada no es más que una tontería y un debilitamiento. Al terminar la guerra, alguien se aprovecharía de su debilitamiento, y quería asegurarse de que esa persona no fuera él ni las flotas de su civilización. Olvidaba que, en el momento en que actuaron, el control de la mitad de sus civilizaciones y de las flotas de todos los demás pasó directamente al comando central del cónclave hasta que la guerra terminara o se alcanzara el límite de tiempo y la votación para renovar el control fracasara. Pero no importaba, ya que eso también era lo que pasaba por las mentes de muchos de los líderes de las civilizaciones más débiles, ya que sabían que sus flotas serían más fáciles de manejar que incluso la que el Imperio acababa de aniquilar en media hora, lo que los convertía en los primeros objetivos ideales para las naves ahora inundadas en las nubes de Oort. No hay necesidad de gritar cuando podemos hablarlo con calma, dijo el líder Célbora, con voz tranquila, pero su rostro reflejaba lo contrario. Era el defensor más firme del Imperio antes de que se vieran obligados a entrar en esta guerra, y ahora parecía que tendrían que sacrificar más de lo previsto, lo que le dificultaba el proceso. Cuanto más fuerte sea el enemigo, más se utilizarán las 10 flotas principales, lo que a su vez significa que recibirán mayor daño. Pero estoy de acuerdo.
O bien necesitamos una contramedida o bien debemos hacer algo para rescatar a nuestras flotas varadas. No podemos permitir que se queden ahí, presa fácil, mientras el Imperio las despluma una a una. Nadie se opuso a intentar lidiar con las anclas espaciales, que representaban su mayor problema y las armas más poderosas del Imperio. Solo diferían en las medidas a tomar, pero el consenso actual era que la nube de Oort era ahora una zona prohibida para las flotas libres, y todas las flotas que se encontraban en ella se consideraban varadas mientras no encontraran la manera de destruir las anclas y permitir que sus flotas escaparan. La guerra acababa de comenzar, pero el Imperio ya había tomado el control, lo que para ellos era totalmente inesperado. Explosiones nucleares de magnitudes superiores a las que experimentó Hiroshima en aquellos fatídicos días de la Segunda Guerra Mundial iluminaron el espacio en diferentes lugares mientras varias flotas del cónclave, atrapadas en la zona prohibida del Imperio, intentaban despejar todo a su alrededor para destruir las anclas espaciales ocultas que las obstaculizaban. Sus sensores ya mostraban flotas imperiales apuntándoles. Tras cada explosión, intentaban entrar en FTL. A veces lo conseguían, a veces fracasaban, repitiendo el proceso. Pero incluso cuando lo conseguían, el Imperio no les permitía salir en paz. En cuanto entraban en el espacio de control de otro ancla espacial, esta también se activaba, expulsándolos de FTL y obligándolos a repetir el proceso. Dependiendo de la distancia, el proceso les llevaría como máximo una semana, y al menos unos días si se encontraban más cerca de los límites. Había muy pocos, ya que el cónclave había enviado un gran número de flotas que aún se encontraban en esa zona para aprovechar el factor sorpresa. Como resultado, las nubes de Oort estaban viviendo un infierno, ya que se utilizaban constantemente armas destructoras de planetas para aumentar sus posibilidades de escape. A pesar del daño y la cantidad de munición que utilizaban, estas se perderían de una forma u otra, ya sea como recursos destruidos una vez que las flotas fueran destruidas o utilizándose para aumentar sus posibilidades de escape. Era una acción costosa, pero la única que funcionaba por el momento, ya que el cónclave se devanaba los sesos buscando otra solución. Era solo un parche temporal, y si esta era su única opción, el Imperio los mataría, ya que requería mucho tiempo, y el Imperio atraparía a la mayoría a pesar de su intento. Gimió un trinario que intentaba desgarrar el espacio dentro de su vecindad cuando se encontró con el ancla espacial del Imperio que empujaba su intento con la misma fuerza, sin importar cuánto maná pusiera en él. Ja, 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 ja. Su pecho subía y bajaba mientras respiraba hondo, se rindió y puso la mano en el intercomunicador, comunicándose directamente con el almirante de la nave antes de decir: el espacio es demasiado estable. No puedo romperlo mientras esté así. Si es posible, necesitamos una gran perturbación espacial para que pueda usarla y abrir una brecha. Actualmente era el individuo más fuerte en la nave en lo que respecta a habilidades espaciales, por lo que sus palabras tenían cierto peso. Habían llegado aquí tras haber abogado por ser una de las puntas de lanza para reclamar una mayor parte del botín, que se distribuiría según la flota de la civilización que infligiera el mayor daño durante la guerra. Dado que se preveía que esta no duraría mucho, ser de los primeros significaba tener la posibilidad de infligir el mayor daño. Pero eso ahora les estaba pasando factura, ya que el contraataque de su arma más poderosa, una que esperaban encontrar dentro del sistema solar, no en la nube de Oort, estaba activo, lo que les dificultaba las cosas y les obligaba a pensar por sí mismos. Está bien, lo tendré listo para ti en unos segundos, pero ¿podrás abrir una grieta espacial mientras el espacio esté inestable? Preguntó el almirante Trinario. Hubo silencio del otro lado, por lo que el almirante volvió a preguntar. Orcon, ¿podrás abrir una grieta espacial mientras el espacio esté inestable? No será una grieta estable, pero debería ser suficiente para mantener la desestabilización espacial y poder abrir una más estable, respondió Orcon, preparándose mientras abría un contenedor de maná y rellenaba su tanque para cuando el almirante le preparara el entorno, a pesar de saber el daño que le causaría. Era un sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Pero justo cuando las 10 bombas nucleares que fueron enviadas fueron planeadas para ser detonadas al mismo tiempo dentro de la misma área para crear una perturbación espacial lo suficientemente grande como para abrir una grieta espacial, ¡bam! Todo el estribor de la nave se sacudió violentamente como si hubiera sido impactado por un gran asteroide. Una gran sección de la nave se quedó sin energía, impactada por un PEM y un AMP, pulso antimaná, muy fuertes que afectaron los componentes electrónicos y sus contrapartes de maná.
A pesar del fuerte escudo que los protegía, gran parte de la nave quedó fuera de servicio durante unos segundos, mientras los sistemas redirigían el control a las partes que sobrevivieron. ¡Mierda!, exclamó Orcon tras estabilizarse tras la sacudida de la nave. Al recuperar el sentido, sintió que aparecían desgarros espaciales superestables, similares a agujeros de gusano, en diferentes zonas de la nave, y se dio cuenta de que alguien acababa de abrir o había traído un objeto similar a un agujero de gusano ya abierto a la nave. Quienquiera que fuera, por fin estaba iniciando el abordaje. Dentro de un oscuro corredor de la nave de la flota trinaria, los soldados trinarios básicos movían, tratando de recuperarse del impacto y la pérdida de energía en su área. Mientras el anuncio de la brecha sonaba por todo el barco, ellos también entraron en pánico. ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona mi comunicación? Mierda, Aya. Me gusta su comida. ¿Por qué peleamos con ellos? Mamá, quiero ir a casa. Los soldados gritaban o se quejaban al recomponerse. No estaban entre quienes lucharían en tierra en caso de un desembarco, por lo que los requisitos para contratarlos eran diferentes. Oyeron pasos provenientes de un lado del pasillo, lo que hizo que todos guardaran silencio y se volvieran hacia donde provenía el sonido. Un sable de luz rojo se encendió, iluminando el pasillo oscuro para revelar a un hombre con apariencia Jedi sosteniéndolo mientras la luz del sable de luz se reflejaba en las pupilas de los soldados. Te doy una oportunidad para rendirte y mataré a cualquiera que no lo haga, dijo el hombre con una voz muy serena, todo lo contrario de la situación. Hijo de una grieta espacial. Gritó uno de los soldados mientras levantaba su arma e intentaba disparar, solo para que el hombre levantara la mano y la enviara contra la pared del pasillo, hundiéndola mientras su cuerpo era aplastado a cambio, sin siquiera apartar la mirada de donde estaba mirando originalmente. ¿Y tú? Vales más puntos de mérito vivo, pero no dudaré en tomar la opción menos ventajosa si causas problemas, dijo, bajando la mano, pero la presión que ejercía sobre el soldado muerto en la pared se mantuvo, hundiéndose cada vez más en la pared abollada. Me rindo, dijo uno de los soldados, levantando la mano después de dejar caer el arma enfundada en su cadera. Cuando uno lo hizo, el resto lo siguió sin mucha resistencia. Bien, dijo el hombre antes de que los soldados que se rendían empezaran a flotar hacia él. Los tocó a cada uno solo una vez antes de que cayeran al suelo, inconscientes, pues las nanomáquinas se habían infiltrado en sus sistemas y los habían dejado inconscientes mientras recopilaban datos cerebrales. Una vez terminado, comenzó a caminar hacia la puerta al final del pasillo. Solo después de recorrer al menos 200 metros, el soldado atrapado en la pared cayó al suelo, ahora más inclinado hacia lo 2D que hacia lo 3D. Debo estar soñando o atrapado en la realidad virtual, pensó Bonga mientras seguía huyendo, sin lograrlo con eficacia ya que seguía cayendo y chocando contra las cosas en su intento de alejarse lo más posible del monstruo. Aunque sabía que todo era real, lo que veían sus ojos le hacía considerar la alucinación como una opción. El corredor del que intentaba escapar estaba bajo el fuego de un ultramarine, algo que sabía que era solo un personaje más en una de las casi ilimitadas opciones de entretenimiento del Imperio. Este tipo de entretenimiento en particular era algo que él también había disfrutado e incluso había gastado su propio fin para experimentarlo. Y, como todos los demás, creía que no era más que una forma de entretenimiento, porque eso era lo que decían incluso los humanos que lo disfrutaban. Pero parecía que todo el imperio estaba en la broma, o incluso habían sido engañados por él, que probablemente usaba estas historias para ocultar la existencia de este tipo de armas bajo su control de la mejor manera posible. Delante de todos. Sin embargo, con esa comprensión llegó el temor total de que si esta idea era realmente cierta, sin importar cuán improbable fuera, significaba que el imperio era la entidad más aterradora a la que el cónclave se había atrevido a enfrentarse y atacar primero. Al llegar al final del pasillo, mientras se oían los disparos constantes del arma del ultramarine, la puerta no se abrió. La energía que un pulso electromagnético había eliminado aún no había regresado ni se había redirigido a una ruta que conectara con esta puerta, por lo que permaneció cerrada. En pocos segundos, varios individuos que corrían lo alcanzaron y comenzaron a empujar, intentando forzar la puerta anti-explosiones, pero fracasaron estrepitosamente. Me rindo, gritó Bonga, poniéndose de rodillas con las manos en alto, como había visto en el contenido que consumía. Sabía que sus posibilidades de sobrevivir eran escasas, pues ya habían rechazado la primera exigencia de rendición que se les había hecho, pero no tenía otra opción. Bam. 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 Bam.
Los pesados pasos de las suelas metálicas golpeando el suelo metálico se acercaban cada vez más hasta que se detuvieron y reinó el silencio durante 10 segundos. Una lluvia de balas golpeó a Bonga y a todos los que se rendían, pero mientras Bonga caía, pensando que había muerto, no sintió dolor en absoluto, como si le hubieran golpeado con balas de goma de paintball, lo que le hizo preguntarse si así se sentía morir. Esto es muy divertido, hombre, dijo el ultramarine mientras miraba a los soldados ahora inconscientes a quienes acababa de disparar con balas de nanomáquina que se filtraban en sus cuerpos, rastreándolos en una realidad virtual mientras se escaneaban y recopilaban datos de sus cerebros. Bam. 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 No se quedó allí mucho tiempo, solo lo suficiente para ver que las nanomáquinas ya estaban en sus sistemas. Caminó hacia la gruesa puerta cerrada, boom. Y la golpeó, atravesándola limpiamente con la mano antes de retirarla y usar ambas para partir la puerta en dos ensanchando el agujero. Una exageración cuando podría haberla abierto a la fuerza metiendo los dedos y deslizándola, pero ¿qué gracia tenía eso? Con el agujero abierto, continuó su camino mientras observaba el mapa 3D que resaltaba el sector que le había sido asignado. Debido al tamaño de la nave, una sola persona no podía controlarla con la suficiente rapidez, pero el Imperio lo solucionó enviando más de 100 avatares a una nave, más o menos, dependiendo de su tamaño, y asignando a cada uno un sector que debía controlar. ¿Te rendirás?, preguntó un hombre con traje amarillo de licra, cinturón negro, guantes rojos y capa blanca. Lo único visible era su rostro y su cabeza calva, que brillaba lo suficiente como para reflejar la mínima luz del entorno. ¿De verdad viniste sin armas?, le preguntó el soldado del cónclave al hombre, quien tenía una expresión aburrida a pesar de ser quien subió al barco. ¿Necesito traer uno?, preguntó sin entender. Entonces eres un tonto al pensar que lucharé contra ti sin armas solo porque no trajiste las tuyas. No soy un Valtorín, así que muere, tonto. Gritó el soldado del cónclave mientras disparaba sin parar contra el hombre, quien parecía haber sido demasiado lento para reaccionar, lo que provocó que el soldado riera como un loco mientras seguía lloviendo fuego. Pero entre su risa frenética, oyó algo que le obligó a detener los disparos para intentar oír qué era. Cuando la lluvia de balas cesó y el área quedó cubierta de polvo, finalmente lo oyó. Futs no punchy, puñetazo normal. Antes de que pudiera siquiera registrar lo que significaba, un puñetazo enorme del tamaño de su cuerpo llegó a tal velocidad que, en lugar de salir volando, se licuó instantes antes de que el escudo con forma de puño, similar al puñetazo de Saitama dibujado en el manga, se disipara como si no hubiera existido. Ahora que todo está claro, ¿dónde está ese maldito mosquito?, dijo el hombre mientras seguía caminando como si no acabara de licuar a un humano. Datos cerebrales tras datos cerebrales de los soldados del cónclave capturados vivos seguían enviándose a medida que Mnemosine los recopilaba, los revisaba y clasificaba toda la información recopilada según su importancia, utilizándola para crear una imagen de los planes del cónclave. Esto permitió al Imperio aclarar por fin parte de la confusión que existía sobre los planes y acciones del cónclave antes de la guerra. Lo mismo se hacía con los datos de las naves, pero debido a los ataques en Piamp, la cantidad de datos recopilados era muy limitada. Una vez que los que estaban dentro de las naves se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, también destruyeron los datos o los cifraron con un sistema que impedía que cualquiera los descifrara, incluso quienes los cifraban. Esto limitó la cantidad de datos utilizables que recopilaron, pero incluso la información recopilada era valiosa, ya que destacaba algunos objetivos importantes, como qué nodos de comunicación utilizaban para facilitar las comunicaciones de toda la flota, qué canales utilizaba la flota para transmitir información y mucho más. Esto proporcionó a la CIA suficiente carga de trabajo para que emplearan la potencia de cálculo de clústeres cuánticos en filtrar la información basura de los datos valiosos que se enviaban constantemente. Bien, hemos alcanzado nuestro objetivo. Damas y caballeros, intentaré una carrera perfecta, es decir, completar todos los objetivos mientras capturo a todos los soldados de mi sección sin matar a ninguno, recopilando toda su información y todos los datos disponibles. Cualquier daño que reciba reducirá mi potencia en un 1% hasta llegar al 30%. A partir de ahí, cada punto de daño supone una reducción del 1% del premio acumulado, calculado a partir del total final de puntos de mérito. Y si me matan, se me reembolsará el premio acumulado, dijo un streamer con el avatar de Uchiha Madara, vestido con una armadura de la era Sengoku.
Se encontraba en una zona con aspecto de Comic Con, debido a la cantidad de personajes de diferentes medios, mientras caminaba hacia un agujero de gusano abierto. El agujero de gusano estaba conectado al otro lado a un portal estelar ya abierto, portado por las cápsulas de sigilo que se habían infiltrado en la nave y que aún no habían sido descubiertas ni destruidas. Más de 1 millón de personas lo seguían, pues era un streamer y speedrunner muy famoso. Se embarcaba en una misión de speedrun con gran entusiasmo, pues había 100.000 puntos de mérito en juego como recompensa, obtenidos de los espectadores que la financiaron, si lograba cumplir con los objetivos de la misión. @Listener quiere apostar que va a perder el 70% de su fuerza en 10 minutos. Señor @Listener, ¿cuánto está dispuesto a apostar? ¿La igualo?, preguntó el streamer mientras resaltaba el comentario, sin querer perder la oportunidad de ganar puntos de mérito adicionales que le ayudarían a mejorar a su Madara, ya que en ese momento estaba muy débil y lejos de su máximo poder. @Listener. 1000 MP si no mueres en 10 minutos. @Listener respondió con un comentario antes de que apareciera otra pantalla frente al streamer. La leyó lentamente antes de mostrar una sonrisa siniestra al hacer clic en el botón de aceptar. Instantes después, se anunció a todos los espectadores de la transmisión. Llave de apertura. @Listener ha apostado 1000 PM que se le entregarán a @Glitchy si sobrevive 10 minutos después de abordar la nave, y recibiría una cantidad similar si @Glitchy pierde el 30% de su fuerza en 10 minutos tras estar dentro de la nave. @Ponga. Wow. Ahora ve y muéstranoslo. @Nugised. ¿Por qué te demoras? ¿Te estás acobardando ahora que existe la posibilidad de perder diputados que no tienes? Llegaron comentarios tras comentarios, ya sea apoyándolo o aumentando la cantidad apostada, eligiendo su lado y ampliando el pozo a otros 100.000 MP que se pagarían a todos los ganadores. Sintiendo que el MP en la línea había alcanzado un nivel satisfactorio, finalmente cruzó la puerta estelar. La señal se apagó por un momento antes de mostrar la imagen del otro lado, que era pura luz. -1%, -1%, -1%, -1%, -1%, -1%, -1%, -1%. Se encontró en medio de una lluvia de fuego al salir del portal estelar en la cápsula de ruptura, perdiendo el 57% de su fuerza antes de poder desplegar su escudo. Esto provocó que el streamer tuviera gotas de sudor en la frente al darse cuenta de que estaba a punto de perder la fuerza que le quedaba, lo que empezaría a reducir su premio. También significaría que habría perdido la apuesta y tendría que pagar los 1000 PM a @Listener. Ya he igualado las probabilidades. Comencemos. Dijo, como si el sorpresivo ataque de bienvenida fuera intencional. Pero mientras el chat lo cocinaba y se burlaba de él, sus manos comenzaron a formar sellos mientras sus mejillas se hinchaban, y se escuchó una voz en off. Liberación de fuego. Gran destrucción de fuego. Justo cuando estaba a punto de exhalar y cocinar todo el pasillo en un ataque de ira por ser humillado y para devolverle la comida que recibía del chat, una pantalla roja de advertencia apareció frente a él, recordándole que este ataque probablemente mataría a los soldados y su misión fracasaría. Esto hizo que instantáneamente redirigiera su ataque hacia arriba, ya que no podía cancelarlo, ya que había dedicado maná a la runa de fuego que estaba a punto de activarse. El fuego cubrió el techo, aumentando la temperatura de la habitación mientras los soldados yacían en el suelo para evitar morir. Pero no se trataba de un incendio en un planeta. Ocurría dentro de una nave espacial, lo que significaba que el oxígeno era limitado y se consumía muy rápido. El fuego ascendente consumió el oxígeno de la habitación, entrando en los sistemas de climatización y quemándolo en todos los pasillos conectados hasta que se cerraron las puertas de seguridad. Solo entonces, tras la activación de los sistemas de extinción, el fuego dejó de propagarse y se extinguió, reingresando finalmente el oxígeno al sector. Para entonces, todos los habitantes del sector habían caído, desmayados por la falta de oxígeno. Todo va según lo planeado por Keikaku, dijo, luciendo confiado mientras la gente en el chat lo elogiaba o se sorprendía por cómo había logrado no solo pensarlo sino también implementarlo con éxito. ¿Cómo se me ocurrió? Es porque revisé los datos recopilados sobre la construcción de las naves de esta civilización, dijo, mostrando una representación en 3D de la nave mientras rezaba para que su suposición de cómo funcionaba fuera cierta. Levantó la vista y destacó el sistema de climatización, que mostraba cómo, por seguridad, los sistemas de climatización solo permitían la libre circulación del aire dentro de un sector antes de encontrarse con esclusas de seguridad que impedían el paso del aire entre ellos. Con un suspiro de alivio, dijo.
Este sistema fue la causa de su pérdida de consciencia, ya que las esclusas de seguridad también limitaban la cantidad de oxígeno en una sección, lo que provocó que se quemara por completo en poco tiempo, convirtiendo lo que debería ser un sistema de soporte vital en un ataque mortal. ¿Qué opinas de mi estrategia de Speedrun? Preguntó con arrogancia, rezando para que, si estaba equivocado, se demostrara después de la transmisión, no ahora. Pero ni un segundo después de que terminara su explicación, se hizo un anuncio a nivel imperial. Felicitaciones a Scorpion Red por ser el primero en descubrir una estrategia efectiva. Como recompensa, recibirá 100.000 puntos de mérito, y quien la use recibirá el 0,5% de los puntos de mérito obtenidos durante su uso. Y así nació la primera estrategia de Speedrun para toda la sección. El plan del Imperio ya estaba funcionando. Al hacer que la guerra pareciera un juego, abrió el camino para que los jugadores curiosos buscaran maneras de ganarla rápidamente y participar en speedruns, y finalmente dio sus frutos tan solo 10 minutos después de que los avatares de los ciudadanos imperiales comenzaran a unirse a la limpieza en la nube de Ord. El cónclave estaba a punto de experimentar lo que se sentía ser un PNJ en el lado receptor. Lo más probable es que no se intensifique más hasta que terminen de lidiar con el Imperio, por lo que le aconsejamos que lo considere en esta etapa y no intente matarlos, ya que eso atraería su atención hacia usted y corre el riesgo de convertirse en el objetivo principal para que desahoguen su ira y humillación, le aconsejó el pequeño protagonista de Dreznor, quien acababa de preguntar sobre la viabilidad de que lidiaran con las fuerzas de investigación del cónclave que aún permanecían incluso después de su ataque al Imperio. Aunque en su interior se alegraba de que la situación se hubiera calmado gracias a la aparición de un nuevo objetivo, sus partidarios, el Imperio le dificultaba mucho celebrar. Sabía que eran ellos quienes lo habían forjado y ayudado a alcanzar este nivel de fuerza en tan solo unos años. No era desagradecido, ni veía esto como una oportunidad para romper la alianza. Ni siquiera se le pasó por la cabeza, no por miedo, sino por su profunda lealtad. Sabía también que, aunque lo pensara, no podría hacer nada para lograrlo, ya que todo lo que lo mantenía en el poder lo había creado el Imperio, o el conocimiento para crearlo, le había proporcionado. En cuanto se convirtiera en su enemigo, lo perdería todo y se arrepentiría de haberlo intentado. En ese momento, todas las fuerzas libres que no se enfrentaban a las fuerzas de sondeo estaban reuniendo materiales para enviar al Imperio y usarlos en la producción de armas de guerra. Con más de 100 sistemas estelares bajo su control, podía proporcionarlos en abundancia sin sentir ninguna escasez. Incluso si la situación llegaba a tal punto de desesperación, desmantelaría sus flotas para seguir enviándoles refuerzos, pues ahora que se sabía que el Imperio lo apoyaba, estaban enredados y se consideraban uno solo. Si el Imperio lograba derrotar a las fuerzas del cónclave, acudirían en su ayuda y lo ayudarían a alcanzar su sueño más rápido de lo que jamás imaginó. Según la situación actual, pueden retirarlos cuando quieran. Entonces, ¿qué tal si simulamos que intentamos enviar ayuda al Imperio, pero estas fuerzas son las que nos frenan, de modo que se ven obligadas a mantener su presencia aquí incluso si se les necesita en el campo de batalla o en otras zonas? Sugirió Dreznor para plantear a la fuerza de exploración el dilema de si retirarse, lo que permitiría a Dreznor y sus fuerzas usar esta libertad para enviar ayuda al Imperio, o seguir atacando y manteniéndolos bajo control, inmovilizando una gran parte de sus flotas. No hubo respuesta inmediata, ya que estaba contactando a Nix, Athena y la cadena de mando correspondiente para ver cuál sería su decisión. Por el momento, no se les consideraba más que una rama más del ejército imperial que luchaba en la misma guerra, por lo que sus acciones debían tomarse considerando todo el plan de guerra. Sí, hemos recibido su aprobación. Podemos seguir adelante e incluso sacrificar algunas naves de agujero de gusano para hacerlo más creíble, dijo, dando la respuesta que le habían dado. Adelante, Dreznor dio su permiso, y pequeño protagonista entregó la orden con un plan de acción para implementarla. ¿Pero cuál es la próxima acción del Imperio? Tengo curiosidad, preguntó, deseando ver cómo un Imperio compuesto por solo 2 sistemas estelares se enfrentaba al cónclave, donde incluso los más débiles tenían al menos 10 veces más. Porque para cualquiera, parecía un muro imposible de escalar, pero el Imperio lo estaba escalando en tiempo real. Veámoslo juntos entonces. Tengo acceso a transmisiones en vivo de diferentes zonas donde la guerra está activa, y están a punto de embarcarse en una misión muy interesante, dijo la pequeña protagonista con una sonrisa mientras una enorme pantalla se extendía frente a ellos, mostrándole una experiencia visual en tiempo real, casi cinematográfica.
Eligió las transmisiones para mostrarle, añadió música e incluso renderizó escenas adicionales para darle contexto. En ese momento, ella le estaba mostrando una transmisión de una de las bases de puertas estelares más grandes de Marte, con más de 100 puertas estelares ya activas mientras más de 1 millón de individuos diferentes entraban al edificio y a las puertas estelares sin un momento de espera, mientras el ángulo de la cámara cambiaba para mostrar a más de ellos esperando afuera mientras la fila se movía muy rápido. ¿A dónde van?, preguntó, curioso por saber dónde los conectaban esos agujeros de gusano. El cónclave, respondió el pequeño protagonista mientras la escena cambiaba, mostrando una simulación de miles de sistemas estelares con sus nombres y las civilizaciones a las que pertenecían. Esto le puso la piel de gallina de Greznor al darse cuenta de que el Imperio estaba enviando fuerzas directamente, poniendo patas arriba la guerra al obligar a los atacantes a elegir entre regresar y defender sus territorios o seguir atacando al Imperio. No fue realmente una elección, ya que las fuerzas fueron enviadas a los planetas más importantes de cada civilización, todo lo opuesto a la estrategia de Greznor de ir a por los planetas más débiles de las civilizaciones más débiles. Estoy bastante seguro de que no dieron las coordenadas absolutas de sus planetas, sino solo las de donde se crearon las puertas de los agujeros de gusano para la autopista. ¿Cómo lograron acercarlas tanto a los planetas? ¿Acaso el Imperio encontró la manera de determinar las coordenadas espaciales absolutas sin tener que mapearlas?, preguntó asombrado. En su mente, la imagen del Imperio, que ya era enorme, corría el riesgo de expandirse aún más, porque si lo hacían, sería una hazaña tan impresionante como abrir un agujero de gusano. Aunque me encantaría que fuera cierto, no lo es. Son ellos quienes nos acercaron tanto, dijo la pequeña protagonista mientras se acercaba rápidamente a uno de los muchos planetas en pantalla, mostrando imágenes en primera persona de un avatar que acababa de salir del otro lado del agujero de gusano. Cuando el avatar se dio la vuelta, reveló algo familiar para cualquiera conectado a la RV. La torre de RV. El Imperio acababa de usarla como fuente de conexión y para mapear coordenadas absolutas. Ya contaban con microagujeros de gusano a escala cuántica, miles de ellos abriéndose y cerrándose constantemente para facilitar la comunicación instantánea necesaria para operar la RV a través de las vastas distancias. Solo necesitábamos permitir que uno sobreviviera más tiempo y recopilara sus coordenadas, y listo, ahora tenemos las coordenadas absolutas de sus sistemas estelares más importantes, donde habían impulsado la construcción del sistema, añadió el pequeño protagonista, dando contexto adicional sobre cómo el Imperio logró esta hazaña. Greznor, en un ataque de sorpresa, se cubrió la boca con las manos, dándose cuenta de que el Imperio había considerado la posibilidad de que pudieran luchar contra el cónclave en el futuro y lo había preparado para que cada pieza de tecnología que enviaban al cónclave tuviera un segundo propósito oculto como herramienta para darles la ventaja en caso de que estallara una guerra entre los dos bandos. Son aterradores, dijo mientras el punto de vista del avatar no se quedaba quieto por mucho tiempo. Empezaron a luchar para intentar penetrar los planetas, ya que muy pocas torres de RV estaban en los planetas, sino en órbitas y lunas cercanas. Necesitaban atravesar las defensas y flotas planetarias preparadas antes de llegar a los planetas, pero con más de 10.000 millones de soldados inmortales, era una guerra en la que podían permitirse usar a todos como carne de cañón. Para los humanos, esto no sería diferente a una incursión a gran escala en modo infernal, para la que tendrían que devanarse los sesos para encontrar una solución. Finalmente estaban en el lado más débil, a diferencia de su ataque a las flotas del cónclave varadas en la nube de Oort. ¿Y a qué humano no le encantaba luchar contra todo pronóstico hasta el último hombre? Sin arriesgar sus vidas, podían vivir ese sueño una y otra vez hasta lograr lo imposible. Superar las adversidades y ganar una batalla en clara desventaja.